Muy buenas, bienvenidos a esta tertulia de amigos en Radio Solidaria, a través de Solidaria Televisión también. Si nos sigues por cualquiera de los medios que estamos utilizando para llegar hasta donde tú estás. Espero que te encuentres bien y espero que puedas atender a este programa que es muy interesante. Es un programa donde estamos analizando la Biblia, los libros de la Biblia. Hemos terminado con el libro de Proverbios, estamos con el libro de los Salmos. Hemos llegado, mi amigo Willy López y yo, a un capítulo que no sabíamos muy bien cómo hacer, el Salmo 119. Y para aquellos que no lo conocen, es un pedazo de salmo, ¿no, Willy? 176 versículos, casi nada. Quiero decir, yo creo que si lo damos del tirón, algunos empacha. Y luego también nos perderíamos mucho. La verdad es que es un salmo que es muy interesante, es un salmo del rey David. La temática principal de todo el salmo es la Torá, el guardar la Torá, el contemplar, ¿verdad? Lo menciona como estatutos, lo menciona como muchas otras cosas, pero realmente es eso. Nosotros realmente, si tuviéramos que ir al original, estaríamos hablando de los decires de Dios, ¿verdad? Lo que Dios dice, ¿no? Porque siempre hemos visto a un Dios que es como... Nos lo quieren presentar como muy autoritario, que necesita que le adoren, que le alaben, pero claro, el día que Dios necesite algo, yo siempre lo he dicho, dejará de ser Dios. De momento, entonces no necesita nada, pero sí sabe, él sabe que, y lo dice claramente, ¿verdad? Cuando en la obediencia hay bendición, y cuando desobedecemos, pues abrimos las puertas a la maldición que puede venir. Pasó con Adán y Eva y posteriormente pasó, y hoy sigue pasando con la humanidad. El gran problema de la humanidad es que nos dedicamos más a maldecir que a bendecir. Este país siempre, los programas que más triunfan son Sálvame Deluxe, Naranja, Limón, Toma Tomate, no sé qué, los de oídas nunca los he visto, ¿verdad? Pero principalmente le gustan a la gente porque se habla de otros. Nunca se habla de mí, siempre se habla de otros y normalmente no bien. Y somos un país donde, como tú dices muchas veces, hay un poco de envidia. No queremos tener lo que tiene el otro, Eso es. Lo que queremos es que no lo tenga. El otro. Que el otro no lo tenga, ¿no? Y es un país un poco así. Eso no es dicho por mí, dicho por muchísima gente que... Y a lo largo de la historia. Sí, no, funciona así. Por eso, a ver, quiero decir, ahí tenías al César, que era emperador, tenía un imperio impresionante, y donde más miedo tenía estar era en su casa, porque era donde lo podían asesinar. Y de hecho, así murieron muchos emperadores asesinados incluso por su propia familia, con lo cual la envidia de tener, de que alguien tenía, dice, bueno, pues ahora te mato para que no tengas ningún cargo. Entonces este salmo es muy interesante. Es un salmo totalmente diferente a los demás, no solamente por la extensión que tiene, sino porque está dedicado, ya digo, a la Torá por un lado, y por otro lado es un acróstico. Un acróstico es el párrafo está dividido en estrofas, en este caso 22, que corresponde cada una a una de las letras del alfabeto hebreo, y cada estrofa está dividida en 8 versos. Sí, nosotros tenemos, en la Biblia moderna tenemos los versículos divididos por números y demás. No es común, en el hebreo no está dividido por números, ni por capítulos ni siquiera, pero sí en este caso sí que hay una clara división en las 22 letras del alfabeto hebreo. Aquí sí. Empezamos con Alet, en hebreo es, en español, o sea, diríamos siempre del alfa al omega, ¿no? Sí, que es el griego, alfa, ¿no? Aleph. Eso es, alfa, Aleph, eso es, que es en el original del hebreo. La escritura en hebreo tiene un significado brutal y muy profundo, más allá de las letras en sí mismas. Cada letra tiene un código numérico, tal y como está redactada la Biblia, hay un montón de misterios y un montón de profundidad dentro de la Biblia en el hebreo original, ¿no? Que es como se escribió, claro, inspirada por Dios, ¿no? Dice que oye, es un libro tan polifacético, un libro tan versátil, escrito a lo largo de 1500 años por un montón de autores diferentes, un montón de referencias cruzadas, hay cientos de miles de referencias cruzadas dentro del mismo libro. O sea, es un libro milagroso. A los hebreos se les conoce como el pueblo del libro. Sí. Y vemos claramente en el Salmo 119 que ya el rey David hacía ese énfasis, ¿no? Del libro, los decires de Dios, la palabra de Dios. Y hoy en día sigue siendo igual. La Torá es algo verdaderamente sagrado, ¿no? para el pueblo de Dios, ¿no? Y como en las sinagogas
no se puede sacar la Torá si no hay por lo menos 10 personas Claro. para poder leerla en público. Claro. Es ese tipo de reverencia a la Torá, ¿no? Tenemos la fiesta de Simchat Torá, que es al final de los tabernáculos, Claro. que es esa especie de la entrega de la Torá en el Sinaí, esa fiesta de alegría, ¿no? Porque es como las Claro. bodas, ¿no? Representa las bodas, ¿no? Ajá. Y tiene una simbología muy profunda. Como tú has dicho, son trozos de 8 versículos. En todo el capítulo leemos el primero. Sí, ¿Te vamos parece? a leer el primero. Y decimos, Tenemos que recordar a la gente que en hebreo se lee de derecha a izquierda, entonces es un poco diferente. Vamos a tratar de imaginarnos cómo sería, ¿no? Pero si alguien lo puede leer en hebreo, le va a gustar. bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley del Señor. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fueran ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere sus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Qué bonito. La verdad es que esta primera parte realmente habla de los beneficios de guardar la Torá. Y el salmista, bueno, en este caso el rey David, que ya hemos hablado aquí muchas veces, se la saltó varias veces la observancia de la Torá, pero ese es muy interesante. Y luego es muy interesante cómo el pueblo hebreo transmite, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que el canon hebreo se hizo posteriormente. Al principio estamos hablando de casi las tablas, y todo lo demás era un trabajo oral de los sacerdotes, Aarón, etcétera, etcétera, etcétera. A los niños en el Bar Mitzvah tienen que aprender una porción de la Torá, es decir, y por eso es tan interesante, y lo vamos a ver posteriormente, cuando dice en otro versículo, dice, ¿con qué guardará el joven su camino? ¿Verdad? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Es decir, desde el principio. Y yo creo que esto hemos tratado de que la Biblia desaparezca de nuestra sociedad. Es decir, a veces solo se menciona la Biblia si vamos a hacer algún chiste, ¿no? Pero que me resulta curioso, ¿no? Porque no sé por qué con la Biblia se tienen tanto atrevimiento y, por ejemplo, con el Corán la gente no se atreve absolutamente a decir nada, ¿no? Pero bueno, es así, y de hecho España, que es un país muy católico, pero sin embargo se le tiene poco respeto. De hecho había una serie, La que se avecina, de cómica, ¿verdad?, donde hay un personaje que es muy católico, y al principio de la serie mencionaba el versículo y la cita y no coincidían, no era eso. Después se ve que los guionistas dijeron, nos han llamado, vamos a hacerlo por lo menos bien y que las citas y lo que dice coincide, ¿no? Pero, ¿por qué? Primero parodiando un poco a la Biblia, es decir, bueno, ¿para qué sirve? No sirve para nada. Y por otro lado también decirle a la gente, bueno, total, como en España son católicos, pero la Biblia no la conocen, podemos decir lo que nos dé la gana, que eso no se van a enterar, ¿no? Y la verdad que eso ha sido un campo muy fructífero para los testigos de Jehová, porque si una de las cosas que los testigos hacen es prepararse muy bien en su palabra para convencer a la gente. Lógicamente, a un católico se lo presentan y como no sabe, pues dice, bueno, pues estará bien, ¿no? Y a muchos los convencen, a muchos evangélicos también. La gente que sabe un poco de la palabra ya no es fácil, ¿no? Pero todos los beneficios que va a traer la Torá a tu vida. O sea, y sin embargo lo que pensamos es que observar la palabra de Dios lo que nos trae es maldiciones. No puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, no puedes hacer nada, tienes que comportarte así, tienes que comportarte asá. Y mucha gente ha sacado el espíritu y ha mantenido la letra, y eso ha hecho que la Biblia en muchas ocasiones se haya convertido realmente en un látigo para la gente. Y quiero decir, no solamente los católicos, los protestantes en su día, considerando que los negros eran inferiores,
porque la Biblia lo decía así, porque no sé de dónde habían sacado que Adán era blanco. Que no sé de qué color era, porque no lo pone la Biblia. No sé si era blanco o negro, o chino, o asiático, o yo qué sé, ¿no? Pero quiero decir, se los sacaron y dicen, entonces los negros, como Dios creó a Adán y Eva blancos, pues los negros están inferior y crearon la esclavitud. Es decir, la gente le ha dado muchas vueltas. Entonces, muy típico en las películas del oeste y esto, los versículos lapidatorios, ¿no? Donde casi machacas a la persona con la palabra. Y es lo que la palabra nos dice, cuidado, porque verdad que la palabra mata, pero el espíritu vivifica. Así es. Y tenemos que sacar Dios. Por eso aquí habla de mandamientos, habla de estatutos, habla de que todo suena como mucho ordeno y mando, ¿no? Pero ya digo, nosotros si vamos al original hebreo tenemos que hablar de los decires de Dios. Esto es lo que Dios te está diciendo. Y eso trae beneficios. Hay beneficios para el cuerpo y para el alma. O sea, es que hay que separar siempre. No separar, va junto, pero hay una parte humana, hay unos mandamientos humanos, hay unos mandamientos divinos también, hay unos mandamientos que están enfocados más en la convivencia entre nosotros y hay unos mandamientos que están más preocupados en la convivencia con Dios. Entonces, lo que la gente no entiende es que cuando tú quitas las leyes, ¿qué está pasando en las ciudades más marginales, ¿no? Ahora salió un estudio hace poco en el que empezaban a descuidar los pequeños delitos, grafitis, el romper un escaparate, el robar un auto, el quitarle un bolso a una mujer. O sea, las cosas más pequeñas, ¿no? Le estaban dejando sí, porque... que no haya violencia directa. Lo estaban, sí, permitiéndolo. Sí. Y entonces hacen el análisis de cómo se deteriora la sociedad cuando tú empiezas a quitar la importancia a esos delitos, ¿no? Estamos pasando en España, donde hay muchísima delincuencia, pequeños delitos, pero que deterioran el estado de la convivencia. Hay desconfianza, no, que si los inmigrantes, no, que si estos, no, que si los otros. Entonces crea división, y deteriora la sociedad y la perjudica. Entonces, cuando dice estatutos, mandamientos, estamos hablando del orden de una organización como seres humanos, de cómo debemos convivir, de cómo debemos ser ordenados. ¿Para qué? Para que no se deterioren nuestras vidas, nuestras casas, nuestra familia, nuestras ciudades. O sea, hay una parte de la vida que es humana. No podemos espiritualizar todo. Y luego hay la parte más importante es la espiritual. Pero entonces, cuando decimos el pueblo del libro y vemos que Israel es un pueblo... esforzado en cuanto al estudio de la Torá, la transmisión oral primero, tú has dicho de la costumbre oral y luego la costumbre escrita. En la época de David no había una Biblia en cada casa. No. Muy poca gente tenía acceso al rollo de pergamino o de piel hecho a mano por un experto que tardaba más de un año en escribir una Torá entera a mano y si se equivocaba en una sola tilde tenía que volver a empezar. Entonces... había que memorizarla, había que transmitirla, había que esforzarse y eso hace que sea un pueblo ordenado, más esforzado, más trabajador. Unos valores humanos que luego ves por qué les va bien al pueblo de Israel, por qué triunfan, por qué tienen éxito, porque son el pueblo del libro, porque han transmitido de padres a hijos la palabra de Dios que tiene un componente humano y un componente divino. ¿Van a ir al cielo por saberse la Biblia de memoria? No. Pero su vida va a ser bendecida y va a ser edificada en un plano humano, porque es que la Biblia tiene ese efecto en nosotros. Nos puede ordenar nuestra vida y también nos puede ayudar a conocer al Dios que quiere tener un encuentro con nosotros, ¿no? Claro, pero por eso ellos tienen muy claro lo que dice la palabra de Dios, lo que dice la Torá. En hebreo la palabra para adoración es la palabra boda, pero la palabra para trabajo es la misma. O sea, cuando tú trabajas estás adorando. ¿Qué pasa en España? En España creo que el trabajo no se compara con adoración. Es un castigo, para ¿no? nada, es un castigo. Y de hecho, yo creo que por eso los países del norte que se unieron al Dios protestante evolucionaron más que los países del sur, que se unieron más al Dios católico, ¿no? Donde no hay ofrenda, hay limosna. Donde el trabajo es un castigo, en el norte el trabajo es una bendición, etcétera, 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 ¿no? Entonces, todo eso trajo consigo el tema de los beneficios, de escuchar la palabra. Creo que has dado en el clavo, o sea, la Biblia estaba prohibida en el mundo católico. Sí. Hasta siglos muy recientes. Por lo menos para la lectura general. Eso es. De todo el mundo. Doctores tiene la Iglesia.
Esto se ha dicho siempre en la Iglesia Católica, como que dice, oye, tú no aprendas, que ya hay gente que aprende por ti. Tú no tienes que investigar, no tienes que complicarte la cabeza, tú haz lo que te dicen. Sin embargo, en la Iglesia Protestante ha sido la primera que trajo, la primera imprenta fue para traducir la Biblia. Claro. Para imprimir la Biblia y convertir la Biblia en un libro más accesible para toda la humanidad. Ese es uno de los méritos que se le tiene que atribuir también a la Iglesia Protestante, ¿no? Pero claro, además con un doble motivo. Es decir, por un lado, la gente aprendía la palabra de Dios, pero por el otro lado aprendía a leer. Ahí está. La parte humana y la parte divina. La Iglesia del Sur no le importaba que su gente fuera analfabeta en un montón de gente, mientras que la parte del norte dijo, no, yo quiero que mi gente sepa, aprenda a leer, aprenda a escribir. ¿Cómo aprendían a leer? ¿Cuál era el libro de los libros? Pues la Biblia. Eso es. ¿No? Entonces la gente se aprendió. Luego, lógicamente, pues hubo gente que aprendió a leer con la Biblia, pero no aprendió el espíritu de la Biblia. Eso es. Solamente aprendió la letra, y eso trajo muchos problemas, tanto en Europa como en América del Norte. Lógicamente, América del Sur no llegó, porque España no y Portugal no la llevaron de ninguna manera. En latín, ¿no? La llevaron en latín, ¿no? La llevaron en latín de manera inaccesible, ¿no? En latín solo era el lenguaje del clero. Ahí está, por eso. Los laicos no tenían derecho absolutamente a nada. De hecho, hay ahora mismo por lo menos una iglesia en Madrid que vuelve a dar la misa en latín. Es decir, a veces se vuelve a eso. Pero esos grandes beneficios. Tenemos que entender que la Torá son los 5 primeros libros, y uno de los libros que forman parte de la Torá es Levítico. Vemos que en Éxodo Dios da la Constitución, los 10 decires, que todos conocemos como los 10 mandamientos, ¿verdad? Pero después en Levítico desarrolla, podríamos hablar de los estatutos de régimen general. Y los estatutos de régimen general, en general, valga la redundancia, nos dan un sentido de una mejor sociedad. Cuida de los extranjeros, cuida de los pobres, cuida de las viudas, cuida de los huérfanos, cuida de los animales. Eso es, la tierra, cuida de la tierra. Cuida de la tierra con el jubileo. Bueno, o sea, es increíble aplicar eso a una sociedad. En aquel tiempo. Claro, no, estamos hablando hace muchísimos miles de años. Aplicarlo hoy sería una cosa totalmente diferente. Sí. Donde tenemos hoy en día problemas con el campo, problemas de España vaciada, y todo eso tiene que ver con no aplicar los principios de Levítico, que siempre se le ha criticado mucho. Lógicamente hay bases, la lapidación, y hay varios versículos que tienen su sentido en el contexto. Lógicamente fuera del contexto no tiene ningún sentido, pero en general para la convivencia Levítico es una pasada. Y bueno, lógicamente las tablas de la ley en el Éxodo, en el monte Sinaí, eso es, yo creo que digan o no lo digan, todos los que hicieron la constitución de los diferentes países aplicaron todos esos, los que tienen que ver especialmente con el trato humano, no con el trato de Dios, lógicamente, ¿no? Sí, en origen sí, porque se respetaba, ¿no?, la fe, y se juraba, ¿no?, en la Biblia, y se ha tenido la Constitución europea. La Biblia ha estado presente hasta hace poco, que la han ido eliminando, ¿no? Pero claramente podemos discernir que el ser humano sin Dios no tiene el contenido, el valor del bien y el mal, porque realmente si somos animales, los animales no tienen más que instintos, y no les puedes pedir mal o bien, porque ellos solamente van a cuidarse de sus instintos, ¿no? Entonces, si tú te mueres, tus animales te van a comer si no tienen otra cosa que comer. Claro, sí. O sea, que no digamos que ellos van a tener una brújula moral, ¿no? Sino que esa brújula moral la da Dios. Ha utilizado la Biblia, ha utilizado otros medios también, por supuesto, puede hablarnos de diferentes maneras. La Biblia narra cómo había ángeles que venían, ¿no?, a dar instrucciones concretas, y cómo había intervención divina en algunos momentos de la historia para guiarnos y dirigirnos, ¿no? Seguimos leyendo, Willy, con el versículo 8, dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Lo decías tú antes. Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Señor, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos
No me olvidaré de tus palabras. Vuelve a insistir, insistir. Sí, realmente ahora es una ayuda, que con la ayuda de Dios, ¿dónde puedo llegar, no? Y esta es la segunda letra, que es Bet. Bet de Génesis empieza con la letra Bet, Bereshit, ¿verdad? Es decir, principio, porque el Aleph es casi el principio de Dios, ¿verdad? Y Bereshit es un poco el principio de la historia de la humanidad, como comienza. Y aquí lo que el salmista está destacando especialmente es eso, es decir, Señor, ¿hasta dónde puedo llegar con tu ayuda? Y esto también lo hemos hablado muchas veces, Dani. Es decir, hoy en día el ser humano cada vez se cree más autosuficiente, ¿verdad? Me resulta curioso, ¿verdad?, que cuando se caen los terminales y te quedas sin móvil, te vuelves inútil. Sí. Ya pierdes la autosuficiencia, pierdes toda esa valentía, de repente no puedes consultar nada, no puedes hacer ningún WhatsApp, no puedes ver vídeos. ¿Qué hago con mi vida? Acabo de perder el móvil, acabo de perder mi vida. Sin darnos cuenta que hay mucho más que conseguir, hay mucho más donde llegar. Qué pena, ¿verdad?, que todos nuestros planes y nuestros sueños se reduzcan a lo que nos puede dar el móvil. Aquí Dios te dice, ¿dónde quieres llegar? Con mi ayuda puedes llegar donde quieras. Lo único es solamente tienes que hacer, y esto para mí es muy importante, meditar en tu palabra. La Biblia tiene para mí una gran ventaja sobre cualquier otro libro. Hay libros muy buenos, a mí me gusta, por ejemplo, El Quijote, me encanta, ¿verdad? Toda la trama, pero no me hace meditar. Quijote lo leo, me entretiene, saco algunas conclusiones, pero no me hace meditar. La Biblia sí. Incluso en las genealogías, que uno puede decir, las genealogías, madre mía, ¿verdad? Esas no las saltamos. Sí. Cuando llegamos ahí no las saltamos, ¿no? Pero la genealogía te hace meditar. O sea, ¿de dónde viene? Al final, ¿de dónde vino Jesús? Por parte de María y por parte de José. Podemos hablar de las genealogías acerca de dónde vino David, de dónde vino Salomón. Y te hace meditar, porque dices, ¿cómo es que Dios incluye a una ramera en una genealogía de la cual viene Jesús, el Mesías, ¿verdad? Pero ahí está Rahab, ahí está Ruth, que aparece también. Sí, moabita, fíjate que era de un pueblo totalmente enemigo, pero total, de Israel. Quiero decir, aunque era procedente de los semitas, pero del otro lado del río. Claro, se había salido. Entonces, quiero decir, pero increíble, ¿verdad? Entonces tú puedes imitar. Ahora, yo creo que una de las cosas que más se vende hoy en día son los libros de autoayuda. Todo el mundo escribe libros de autoayuda. Y yo digo, ¿para qué quieres un libro de autoayuda teniendo la Biblia? Lee la Biblia. Porque te va a ayudar. ¿Por qué? Porque seguramente vas a encontrar un personaje que se parezca un montón a ti. Que le haya pasado lo que te está pasando a ti. Y que ya en su día tuvo una solución de algún tipo que seguramente te puede valer a ti. Entonces, ¿cómo conseguimos eso? Leyendo la palabra. Lo decimos así, ¿verdad? Porque a veces si usamos mucho la Torá, igual perdemos a alguien de los que nos están viendo o escuchando, pero leyendo su palabra. Y es importante que nos demos cuenta de que la palabra de Dios es un todo. No podemos sacar, siempre se ha dicho, ¿verdad?, que un texto sacado de contexto termina siendo un pretexto. Así es. Entonces, pero textos que de verdad tienen que estar con nosotros y que nos ayudan cuando estás desesperado, cuando estás agobiado, cuando estás frustrado. Jesús dice, los que estáis cansados, los que estáis abatidos. David lo dice un montón aquí en los salmos y los salmistas, ¿verdad? ¿A dónde iré? ¿A quién te buscaré? Mejor es estar contigo. O sea, tenemos muchas opciones, pero realmente ¿por qué dice el salmista? Dice, ¿con qué limpiará el joven? Porque joven y mayor nuestro camino se ensucia con un montón de cosas. Hoy en día los medios de comunicación, las redes sociales
nos llevan a querer normalizar ciertas cosas. Ya nadie se asusta del hambre. Puedes ver cualquier noticia, puedes sacar ahí UNICEF, Save the Children, Remar, lo que quieras, y la gente no se inmuta. No se inmuta. Ha normalizado que haya hambre. No, y de injusticia. Y que haya guerra. Y guerra. Es decir, y eso mancha nuestro camino. Entonces, ¿con qué lo voy a limpiar? Con guardar tu palabra. Es decir, ¿qué me enseña? Mi paz os dejo, mi paz os doy. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Es decir, Dios dice, esto es como una escoba. Es como una escoba que va barriendo realmente lo que va manchando nuestro camino. Y para eso tenemos que meditar. No olvidemos que Jesús mismo, ¿no? es la palabra de Dios, ¿no? hecha carne, ¿no? Dice que en principio el verbo era con Dios, ¿no? El verbo es la palabra. Claro. La acción, la palabra, ¿no? Dios dijo, hágase los cielos y la tierra, y se hicieron, ¿no? Ajá. Y entonces, en principio el verbo era con Dios, el verbo era Dios, y el verbo se hizo carne, ¿no? Así comienzan los evangelios. Y claramente nos habla de que Jesús es la palabra de Dios, ¿no? Este también podría ser un capítulo bastante profético, mesiánico, en guardar la palabra, la enseñanza de Jesús, en guardar su esencia, ¿no? ¿Qué nos diferencia a los cristianos de cualquier otra religión? Es que nuestro Dios quiere vivir en nosotros. En todas las religiones, todas las creencias de la historia, ha habido un templo, han construido un lugar, han puesto un ídolo, una imagen, y dice, aquí habita Dios. Y yo vengo aquí. Cuando Dios dice que quiere hacer un templo, dice, ¿qué vas a hacerme tú a mí? Si claro. El cielo es el estrado de mis pies, ¿qué templo vas a hacer? ¿Dónde yo voy a habitar? ¿No? Y el Señor no quería habitar Él no quería habitar en un templo. Al final, pues como con los reyes, ¿no? Digamos que la religión quiso establecer una especie de mercadotecnia o una especie de industria de la religión, construyendo un gran templo que se materializó en las manos de Salomón, ¿no? Pero era algo que hacían los demás. Y como siempre en la Biblia nos enseña claramente, ¿no? Que mirando siempre al prójimo, ¿no? Ya. Cuando Abraham, el Señor le dice, vete a sacrificar a mi hijo, no le sonó tan extraño. Porque era lo que hacían todos. Al primogénito lo sacrificaban a Moloch o a los Baales. Lo pasaban por el fuego. Y era habitual. Por eso tampoco protestó tanto Abraham, porque todo el mundo hacía eso. Y el Señor dijo, no, yo no quiero que tú hagas eso como los demás. Claro. Yo voy a proveer una alternativa, ¿no? Entonces, aquí claramente es Jesús habitando en nuestro corazón. Guardar la palabra también puede ser que sea parte de nosotros, ¿no? Que esté dentro de nosotros, que no solamente sea, como tú estás diciendo, es meditar, ¿no? Rumiar, digerir, es el pan, ¿no? El pan de vida, ¿no? Estamos hablando de que la palabra también representa el pan, la comida, el cordero. Estamos hablando de algo que vamos a sustanciar en nosotros, ¿no? Sí, y de hecho es bueno. Creo que hoy en día nos tragamos muchas cosas. Tanto de las predicaciones en la iglesia como sobre todo de YouTube, de Internet, nos tragamos muchas cosas, pero Pablo habla de los de Berea y les llama nobles. Y les llama nobles porque dice, porque escudriñáis. La palabra para que podamos entender escudriñar es ordeñar. Ordeñar hasta sacar lo último estrujar, ¿no? de la ubre, ¿verdad? Porque escudriñáis las escrituras para ver si lo que digo yo es cierto. Y conozco pastores que se ofenden cuando sus miembros de la iglesia les preguntan o ponen en entredicho que lo que él ha predicado, no todo, sino lógicamente algunas partes, no les parece correcto, ¿no? Pero eso es bueno, eso es nobleza. Pero es que lo digan por detrás, ¿verdad? Pero eso es nobleza. Y cuando nosotros nos guía la palabra, cuando de día y de noche meditamos en ella, cuando es parte de nosotros, como tú dices, cuando la guardamos en nuestro corazón, ¿verdad? Es decir, para nosotros es nuestro sustento. Es decir, había un chico que venía a nuestra iglesia que era fronterizo, una enfermedad psicológica, y el tío te podía recitar el Salmo 119 de principio a fin. No le preguntaras nada más, pero recitártelo te podía recitar. Es decir, no lo había guardado, no le servía para su vida diaria, pero se lo sabía entero. Entonces yo creo que lo que el salmista aquí está diciendo, claro, vale, puedes guardar tu palabra, puedes hacer todo esto, pero lo que tienes que hacer sobre todo es meditar, es decir,
volver. La gran ventaja de los rumiantes es eso, la cantidad de estómagos que tienen, y como lo hacen, vuelve a la boca, vuelve a entrar, etcétera, etcétera, y al final, claro, uno de los mejores estiércoles de eso, porque está totalmente purificado, pero, sin embargo, todos los nutrientes se han quedado en el animal. Eso Claro, eso es lo importante. ¿Por qué? Esa es la idea de meditar, lo que tú decías, rumiar, importante. Sabemos que las mesusá, que es ese especie de envase donde se guardan los versículos en las puertas, en el dintel de la puerta. Sí. Habla de eso, ¿no? De meditarás en esta palabra de día y de noche, cuando te levantes, cuando te acuestes, o sea, harás estudiar estas palabras y reflexionarás en ellas, ¿no? Entonces, claro, cuando salen por las puertas, tocan la mesusá, se lo llevan los labios, porque es un recordatorio de esa Torá que me llevo los labios, la voy a reflexionar, la voy a volver a comer, voy a meditar en ella, ¿no? Yo el otro día compartía el domingo en la iglesia, Willy, tuve que decir, digo, el domingo que viene a ver si alguien se acuerda simplemente de un tema, y les di deberes. Dije, mira, este versículo, vamos a terminar el sermón con este versículo, que resumía, ¿no? Un poco todo el sermón. Digo, si el domingo que viene os acordáis de este versículo, yo que me consideraré que hemos tenido éxito, ¿no? en la predicación, ¿no? Pero seguro que de lo que se van a acordar es de la Metzusá, sí, por el nombre tan raro. Así es. Dice el Gimel, vamos al Gimel, a la tercera letra del alfabeto. Haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Reprendiste a los soberbios, los malditos, que se desvían de tus mandamientos. Aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos. Pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. David siempre tenía ese deje, ¿no? De que conspiran, de que... tenía una especie de... Era verdad. Era verdad, sí. Pero estaba ya paranoico, ¿no? Estaba ya... Hasta su general. Sí. Hasta su general. Pues vamos viendo, ¿verdad? Ahora hemos visto lo anterior, la ayuda de Dios, aquí estamos viendo el cuidado de Dios. Lo que le pide, ¿no? Y dice, no importa el estatus social, es decir, desde el más bajo hasta los príncipes pueden ir detrás de mí. Dice, y eso me puede confundir. Y yo creo que muchas veces este es uno de los grandes problemas que tenemos en la iglesia y que tenemos en nuestra vida personal, ¿no? Los gigantes. Es decir, el gran problema del pueblo de Israel al entrar en Canaán desde Cades Barnea fue los gigantes. Hay una tribu de gigantes, ¿verdad? Que nosotros le parecemos igual ni los vieron, ¿no? Pero a ellos les pareció que eran como langostas, ¿no? Los gigantes en nuestra vida lo que hacen es que traen miedo. Y el miedo es una de las armas más potentes para paralizar nuestra vida. Y paraliza nuestra fe, y paraliza nuestros sueños, paraliza todo. Y lo que está haciendo aquí el salmista David es diciendo, con el cuidado de Dios no hay problemas. Entonces, puedo mirar el problema. ¿Cuál es el problema? El problema es que los príncipes me critican, que la gente me critica, que la gente me persigue, que la gente va detrás de mí, que la gente conspira contra mí, pero yo me voy a ir a la solución. ¿Dónde está la solución? En los estatutos de Dios, en la Torá, en la palabra de Dios. Y yo creo que como creyentes nos tenemos que acostumbrar a no caer tanto en los problemas que están ahí y que lógicamente nos agobian y nos preocupan. Nadie es de piedra. Pero sí decir, bueno, Señor, ahí está el problema, lo veo, está ahí, pero Señor, yo quiero centrarme en la solución. Y la solución, tú me la das en tu palabra. Entonces, cuando Jesús decía ahí en el último gran día de la fiesta, venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados, que yo os haré descansar, lo decía a propósito. Es decir, increíble que en una fiesta donde se bebe a expuertas, si alguien tiene sed, que venga a mí, yo le daré, pero si estamos hartos de beber, bueno, pues Jesús te está diciendo, eso que estás bebiendo no sacía tu vida. El agua que yo te daré, ese sí. Es decir, ahí está, problema, solución.
Y así podemos ver un montón de veces, especialmente en el Antiguo Testamento, en las guerras, en las batallas, cómo había que hacerlo. Pues cosas tan peregrinas como dice, pues sal, abrillanta los escudos totalmente, pero que brillen, y al amanecer sales y ponte en contra del sol. Vas a cegar a todos tus enemigos y los vas a batir. Y muchas otras, ¿no? Y eso es algo que Dios le dijo. No, 32.000 no, 20.000 no, 300. Es decir, uno podía decir, no, señor, 32.000, déjame manejar a mí, ¿verdad? Entonces, lo mismo Josué en Jericó, señor, vamos, arietes, catapultas, torres de asalto, rampas, todo esto porque yo soy el general del ejército, he derrotado ya 8 reyes antes de pasar el Jordán, ¿verdad? Y dice, no, van a ir primero los de la alabanza. De esto me encargo yo. Los hombres de guerra vais detrás y lo vais a hacer cantando, ole. Quiero decir, esas son las ideas peregrinas de Dios, pero funcionan. Sí, porque queda manifestado que... funcionan. Por eso el cuidado historia de Dios a veces no es... nos desespera un poco porque no salen las cosas como a nosotros nos gustaría. Sí, claro. Y yo no sé tú, Dani, pero a mí una de las cosas que más me gusta es la comodidad. Estar cómodo. Sí, ¿verdad? Estar cómodo. La tendencia natural. Que no me molesten, que no me preocupen, que no me vengan problemas, buen descanso, buena comida. Yo soy así, que me pido perdón por ello, pero soy así, ¿verdad? Y entonces cuando viene algo que es la solución de Dios, de repente me doy cuenta que me tengo que mover. Claro. Y eso me incomoda. Sí. Pero el cuidado de Dios funciona a veces así, no siempre es cómodo, pero es la solución. ¿Verdad? Y muchas veces, ¿por qué las cosas más sanas son las que salen peor, ¿no? Claro. ¿Por qué las medicinas suelen ser amargas, ¿no? ¿Por qué es más fácil engordar que adelgazar, ¿no? Claro. ¿Por qué es más fácil las cosas que nos perjudican a veces que las cosas que nos benefician? Voy a destacar un texto aquí, uno de los versículos que dice: forasteros soy en esta tierra. No se habla mucho del cielo, del infierno, en el Antiguo Testamento hay pocas menciones. Precisamente hay uno de los salmos que menciona claramente el cielo. Aquí está dejando claramente nuestra naturaleza divina. Está hablando de una reflexión humana. Hemos hablado de la Torá, los mandamientos, las reglas, la Constitución, pero aquí está hablando claramente de que somos pasajeros de tránsito en este mundo. Claro. ¿no? Está diciendo, mira, yo voy a estar aquí un tiempo, esto no es para siempre, yo voy a llegar a otro lugar, hagamos las cosas bien aquí y después ya tenemos tiempo después para cosechar lo que hemos sembrado aquí, ¿no? Este es un poco el espíritu que deberíamos tener los cristianos, ¿no? Los hijos de Dios. Que, oye, no aferrarnos a este mundo. Total, no nos vamos a llevar nada de él. Yo creo que no. Decía, no sé si Groucho, se le atribuye a Groucho, decía, oye, no te tomes tan en serio la vida que no vas a salir vivo de ella, ¿no? Ya. O sea, no te tomes tan en serio las cosas de este mundo, ¿no? De las cosas materiales, el dinero, el éxito. Son cosas que son efímeras, totalmente pasajeras, ¿no? Sin embargo, nuestra alma está hecha a la imagen de semejanza de Dios, nuestro espíritu, y ese sí es eterno. Y entonces no nos preocupamos tanto de algo que es eterno, sin embargo estamos muy preocupados por nuestro entorno, por nuestra condición, por nuestras circunstancias, por lo que podemos tocar, lo que podemos ver, lo que podemos oír, lo que podemos oler. Los sentidos nos atiborran de sensaciones y a veces nos impiden ver lo que hay más allá, ¿verdad? Claro, pero es el gran problema, que a veces los sentidos lo único que consiguen es que nos sintamos bien, pero no que estemos bien. ¿No? Y entonces al final es un problema. Hoy vivimos una sociedad que proclama el carpe diem. Sin embargo, casi todo el mundo hace planes de pensiones. Para que hagas un plan de pensiones, si se está diciendo voy a vivir el presente es lo importante, el pasado ya lógicamente ya pasó, el futuro no lo sé lo que va a pasar. Es decir, voy a vivir el presente, pero me voy a hacer un plan de pensiones. Sí, claro. Me compro un coche lo más seguro posible, me compro una vivienda lo mejor posible. Entonces me estás defraudando un poco. No tengo claro si de verdad estás viviendo el carpe diem o es un carpe diem un una poco manera subjetiva. Solamente es para eliminar las responsabilidades de nuestros actos. Es decir, Solo quieren es que no haya consecuencias de esos actos. Eso es lo que quieren decir claro. con el carpe diem. Tú actúa que no hay consecuencias, pero luego arrímatelas con tu sardina. O sea, claro. Solo piensa en lo tuyo. Claro. ¿No? O sea, que es mentira eso de carpe diem, totalmente. Claro, no, porque al final nos damos cuenta
de que todo tiene consecuencias. Claro. Y de que en la vida no todo nos va a hacer sentir bien. Ahí, de hecho, hay un refrán muy español, ¿verdad? Que el que bien te quiere te hará llorar. Es decir, pues a veces son así, pero hoy estamos viviendo especialmente el mundo de las hormonas, ¿verdad? Hablamos de la dopamina, la serotonina, etcétera, las hormonas de la felicidad. Y esas tenemos que hacer cosas para que se segreguen en la sangre y nos sintamos bien. Por eso luego hay muchos jóvenes que cuando eso no está ocurriendo toman el camino del medio, el suicidio, por desgracia, ¿verdad? ¿Por qué? Simplemente porque ya no hay nada que les eso. Y como tú has dicho muchas veces aquí, la gente lo que trata es de, bueno, esto me ha segregado suficiente adrenalina, pero quiero más. Así que tengo que hacer otra cosa mayor para que haya un mayor aporte de adrenalina. Y al final soy un dependiente de la adrenalina, ¿verdad? Sí. Y entonces, claro, eso hace que lógicamente mi familia no me llene, mi trabajo no me llene, hay 3 o 4 cosas que me llenan, que esas son las que hago y de las que me preocupo. Y ese es el gran problema. Por eso es que el salmista dice gracias. Él realmente está diciendo gracias, Señor, por cuidarme, ¿no? Sí, así es. Dalet, vamos a leer el cuarto, vamos a dejarlo aquí porque para hacer 6 programas, vamos a poder hacer 6 episodios de este solo capítulo, el Salmo 119. El Dalet dice, abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos, hazme entender el camino de tus mandamientos, para que medite en tus maravillas. Se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Aparte de mí el camino de la mentira, y en tu misericordia concédeme tu ley. Escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí, me he apegado a tus testimonios, oh Yahvé, no me avergüences. Por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Pues aquí es la enseñanza. En un valle, ¿no? Aquí está en el valle. Claro. Aquí estamos en el valle. Él comienza con abatida, está contándole a Dios qué le está pasando, pero realmente el núcleo de esta parte Dalet es enséñame. Y yo creo nos cuesta mucho que nos enseñen. Cada vez Somos más. bastante reacios a que nos enseñen, ¿verdad? Y incluso la gente se molesta. Yo cuando voy al gimnasio y veo a alguien que lo está haciendo muy mal, o sea, si lo está haciendo mal no me meto porque igual recibo una respuesta inadecuada. Pero si lo está haciendo muy mal, me duele porque se puede hacer daño, ¿no? Y entonces la gente te mira con mala cara cuando le dices, mira, hazlo así porque te puedes hacer daño, te puedes lesionar. Y la gente te mira con mala cara. O sea, a ver, abuelo, que esto lo he visto yo en YouTube. Y en YouTube lo hacen así. Y si lo hacen en YouTube así, no hay nada más que decir, ¿eh? Entonces, vale, perdona, nada más solamente trataba de ayudarte y tal. Nos cuesta mucho enseñar. En la iglesia, no sé si a ti te pasa, a mí me pasa bastante a menudo, ¿verdad? La gente viene, pastor, mire, tengo este problema, le dices, bueno, le aconsejas y luego alucinas porque dices, bueno, ¿para qué le he aconsejado si ha hecho lo que le ha dado la gana? Claro. No me preguntes. Bueno, muchas veces ya vienen con su decisión tomada, ¿no? Y claro, a pedir consejo a ver si coincide con la suya para reafirmarla, ¿no? Claro, otros no piden consejo, otros solamente te informan de lo que van a hacer, ¿no? Eso es, que sepas que... Entonces quiero decir, bueno, pues entonces vale, infórmame, está bien, ¿no? Pero mándame un email y... Claro, pero me resulta curioso que sin tener constancia, sin tener conocimiento de esas cosas, ya hayas tomado una decisión, sepas lo que tienes que hacer, ¿verdad? Siempre en España se ha dicho que hay 2 tipos de personas. Unas son entrenadores de fútbol y otros presidentes de la nación. Y esto normalmente suele suceder el lunes en el bar mientras tomamos el café. Es decir, el Madrid, el Barça o el Atleti o algún otro ha perdido. Nosotros lo hubiéramos hecho mucho mejor, ¿verdad? Y no hubieran perdido. Y luego, lógicamente, bueno, a la hora de gobernar, eso ya es una cosa increíble lo que yo haría, ¿no? Sin darnos cuenta que realmente esa gente tiene su preparación, ha tenido que hacer sus estudios, ha tenido que hacer, que lo hacen mal, pueden hacerlo mal, pero tienen base. Nosotros no tenemos ni base. No. O sea que como máximo lo que podemos hacer es opinar, pero opinar de una forma alegre,
no criticando. Por eso nos cuesta mucho que nos enseñen. Sí. Y por eso es que yo creo que en las iglesias predicas el domingo y al domingo siguiente nadie se acuerda. Porque realmente en su corazón lo que hay es, bueno, qué bien, qué bonita palabra, qué interesante, ha sido un culto muy movido, ha sido un culto muy ungido, pero vale, ya, esto es lo que yo quería, esto es lo que venía buscando, ¿no? Sí, un subidón, he tenido un subidón, he tenido aquí un... No venía buscando que nadie me enseñe. Sin embargo, ¿cuándo somos más propensos a ser enseñados? Cuando lo estamos pasando mal. Que es lo que el salmista le está diciendo. Abatida está mi alma. Y ahí David lo pasó muy mal, ¿no? Y en ese momento que está nuestra alma abatida es cuando decimos, necesito que alguien me enseñe. Cuando todo me va bien, es que parece que lo sé todo. Es increíble. Soy la última Coca-Cola en el desierto, el tapón del océano, etcétera, etcétera. Lo sé todo, ¿no? Y yo creo que cuando dejamos que se nos enseñe, somos humildes. Y dice Dios claramente, ya sabes lo que dice de los humildes, ¿verdad? Y sin embargo, los soberbios son aquellos que dicen, no, ¿qué me vas a enseñar a mí? Yo ya lo sé todo, ¿verdad? Es como cuando se te estropea el coche y lo llevas al mecánico y le vas diciendo al mecánico, ¿verdad? ¿Para qué me traes el coche si tú lo sabes arreglar? Arréglalo, venga, yo me quito de aquí, te dejo mis herramientas y todo, ningún problema. Aquí tienes mis herramientas, arréglalo. No, claro, no, a ver, entonces déjame que yo soy el mecánico, yo soy el que lo voy a arreglar. Es decir, aunque no tenga muchos conocimientos, por las veces que lo he hecho, sé lo que tengo que hacer. Pero nos cuesta que nos enseñen. El pecado original, aquí lo hemos dicho muchas veces, es el orgullo. Y claramente el pecado de Satanás fue el orgullo. Sí. Él quería ser Dios y él quiso subirse a las barbas de Dios. Él, cuando cae en desgracia, dice, yo con mi orgullo voy a morir matando. Sí, sí. Y el corazón del orgulloso es, yo voy a morir matando, voy a arrastrar conmigo todo el que pueda, y ese va ciego y ese se va contra el muro y dice, cuanto más me lleve por delante, mejor. Y yo creo que ese es el corazón del soberbio, ¿no? Aún en su error, aún en su miseria, aún cuando lo está pasando mal, se mantiene férreo en sus decisiones, ¿no? Y no, yo no tengo nada de lo que arrepentirme. Cuando alguien dice eso, malo, me parece terrible. No me arrepiento de nada, perdona. Yo creo que todos tenemos muchas cosas por las que nos debemos. Claro. Ahora la verdad es que la palabra soberbio no se utiliza mucho, ¿verdad? Ahora se utiliza más la palabra cuñado. Sí, pero el cuñado tiene ese rollo divertido, cuñado, ¿no? Que es un poco como gracioso. Que lo sabe todo, que lo sabe todo, ¿no? Sí. Pero el orgulloso, el soberbio es el que dice, hasta las últimas consecuencias, yo es que te digo que es azul, y lo estás viendo con él delante y dice, no, es que es un tono de verde que tú no reconoces, ¿no? Y dice, ya, claro. Estás viendo que es azul, que todo el mundo te está diciendo que es azul, que es verde. Claro. Y ese es el soberbio que al final se acaba yendo por sus propias decisiones, ¿no? Que arrastra a otros. Cuando es un padre de familia, arrastra a su familia. Claro. Cuando es un empresario, arrastra a su empresa. Estos empresarios orgullosos, soberbios, que no cambian, que el mercado le está diciendo que no, que la sociedad le está diciendo que no, pues ya hasta las últimas consecuencias muere matando, ¿no? Y ese es el pecado que Dios resiste, ¿no? Dice, oye, como no me necesitas, como tú eres válido, pues venga, vete tú. Claro. Te estoy diciendo que te vas a escalabrar, que te vas por el barranco, y tú sigues RQR, pues ¿qué quieres que le haga? Es que no puedo hacer nada con una persona así. Por eso Dios resiste a y sin embargo David, que todos aquí hemos dicho muchas veces, no tenía un corazón conforme al corazón del Señor. Era un bruto quizás, había sido un pecador, terrible pecador, había llegado al asesinato, había llegado a un montón de crímenes y de cosas vergonzosas tras que arrepentirse, pero se arrepintió. Sí, no, tuvo sus épocas de soberbio. Sí. Pero para mí un corazón conforme al corazón de Dios es que era capaz de arrepentirse. Dios lo hace. Eso es. Dios lo hace y Dios en muchas ocasiones en la palabra podemos leer cómo Dios se arrepintió de hacer ciertas cosas y dio oportunidad. Lo que pasa es que al final, hablábamos el otro día de Jonás, ¿verdad? Podemos hablar de Sodoma y Gomorra y de muchos otros donde Dios se arrepiente y aunque hay un versículo que dice Dios no es hombre, ¿verdad? Pero se refiere a otra cosa, pero en este caso Dios es capaz de
de plantearse las cosas, ¿no? El soberbio no es capaz de plantear, o sea, eso nunca se va a plantear. El rey David era un rey, con todas las prerrogativas que tenía un rey, ¿eh? Es decir, cuando comete el pecado con Betsabé, usó una de sus prerrogativas. Ninguna mujer se podía negar a acostarse con el rey, aunque estuviera casada. Es una de las prerrogativas. Luego aquí, en la época medieval, se llamó el derecho de pernada. Sí. Primera noche con la novia era del rey o del señor feudal o el señor medieval, ¿verdad? Pero aun con todas las prerrogativas que tiene, lo bueno de David es que termina diciendo, enséñame, enséñame. Es decir, enséñame porque reconozco que no puedo, que no sé cómo salir de aquí. Reconozco que no sé cómo hacer las cosas. Y yo, a mí en mi vida Dios me ha llevado muchas veces a este punto. Cuando dices, cuando tú te crees, tal vez no es soberbio, pero sí autosuficiente, ¿no? Es decir, yo manejo la situación, yo sé cómo salir de aquí, yo cómo hacer las cosas, y Dios va permitiendo, no es ninguna tentación del enemigo ni nada, Dios va permitiendo que vayas entrando al foso, y hasta que estás tan profundo que dices, Señor, sácame, como Pedro en las aguas, Señor, échame una mano que me hundo, ¿no? Y yo creo que ahí es donde decimos, y esas situaciones, esas ocasiones en que Dios me ha dejado caer hasta el fondo para luego sacarme, no se me olvidan nunca. Han sido enseñanzas. Cuando las cosas que oigo, cuando las cosas que veo, cuando las cosas que escucho son palabra, se me olvidan. Sí, porque no son rema, no están hechas viva en tu vida. Pero cuando me han llevado al fondo y cuando me he visto desesperado y agobiado, esas no se me olvidan nunca. Así que al final le doy gracias a Dios y le digo, gracias, Señor, por permitir que vaya hasta el fondo, porque eso luego no se me olvida. Esta es la diferencia, ¿verdad? Cuando llegas a fondo, cuando tocas un poco tu nivel más bajo, ¿qué vas a hacer? Vas a mirarte a ti mismo, vas a levantar tu cabeza al Señor y vas a pedir ayuda, ¿no? David claramente lo hizo en este cuarto episodio dentro del Salmo 119. Sí. Willy. Nada. Nos queda un salmo para rato. Sí, tenemos varias letras. A ver si así también la gente se aprende el alfabeto hebreo. Venga, muchas gracias, Willy. Nada. A vosotros os invitamos a que abráis vuestro corazón al Señor, que Él nos va a resistir si sois verdaderamente humildes. Un fuerte abrazo.